Martes de la 14ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 32 al 38. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo, que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Muy buenos días. Como siempre, es un gusto el poder reflexionar juntos la palabra de Dios. Es importante y no me cansaré de decir, porque eso marca la diferencia entre disfrutar a plenitud nuestra vida y simplemente quedarnos a la mitad. Es como cuando compras un producto nuevo, cuando bajas un programa de computadora, cuando si no lees el instructivo, puede ser que te estés perdiendo de muchas opciones o de muchos atajos o simplemente de poder disfrutar mejor o saber para qué es ese producto. ¿Cuántas veces por no leer las instrucciones solamente estamos manejando casi a lo mínimo el producto que acabamos de comprar? Ahora, ¿qué importa si el teléfono no lo explotamos al 100%? ¿Qué importa si el programa que bajamos de la computadora no sabemos todos los atajos que hay? Pero qué triste cuando eso se trata de nuestra vida. Por eso escuchar la palabra de Dios, leerla, es mucho más importante que hablar. Con mucha razón Dios nos dio 2 oídos, 2 ojos y solamente una boca, porque es más importante escuchar, es más importante ver que el hablar. Y de eso trata el Evangelio el día de hoy. Escuchemos lo que dice el Evangelio. En aquel tiempo, llevaron ante Jesús a un hombre mudo, que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud, maravillada, decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Entre mudos y gente que habla de más, pudiéramos titular este evangelio. Le presentan a Jesús una persona que era muda, que no podía hablar. Pero ahí presente había algunos fariseos que vaya, que ellos sí que podían hablar, tenían una lengua que hasta critican a Jesús diciendo incoherencias. Él expulsa a los demonios por el poder de Belcebú. ¿Quién era otro demonio? ¿Cómo puede suceder eso? Ya Jesús en otro evangelio explica eso. Pero hablemos un poco de lo que es ser mudo, de no tener la capacidad de poder hablar. Estas dos situaciones enferman, tanto el que no habla como el que habla de más. Hay ocasiones, y no me refiero a los que nacen con el impedimento de poder hablar, me refiero a aquellos que pudiendo hablar, no hablan, a aquellos que se callan,
a aquellos que por evitar algún conflicto o evitar algún problema prefieren guardar silencio y a la larga eso les causa un gran conflicto interior. ¿Cuántas personas no he oído yo o he sabido que por no hablar a tiempo se arruina el matrimonio? Por no corregir a tiempo ese niño se crea un dictador. Por tratar de evitar conflictos y mejor quedarse callados, resulta que al final es un desastre. Y no solamente por tratar de hablar o corregir, sino muchas veces cuando tú mismo no eres capaz de pedir perdón o no eres capaz de expresar el amor, de decir que amas a alguien. El día que quieres decirle a alguien que lo amas, no puedes. Eso lo he visto tanto en los retiros de sanación. Cuando se nos pide o se le pide a los participantes que desde su interior le digan a aquel ser querido, a su papá, a su mamá o a su esposa o a su hijo, que le digan que los disculpen o que los perdonan o que simplemente les digan que los aman, a veces no se puede, no pueden decirlo. Tienen que brotar tantas lágrimas para que limpien los canales auditivos y de la voz para poder decir un te amo. Qué fácil sería nuestra vida si pudiéramos decir a tiempo las palabras, perdóname, te necesito o te amo. Pero cuando no las dices, esas palabras en tu interior se van pudriendo y van amargando tu vida. Que muy posiblemente de ahí caemos a la actitud que tenían los fariseos. ¿Y cuál era la actitud de los fariseos? El simplemente hablar mal, el criticar algo bueno que Jesús estaba haciendo, liberar a un hombre, sanar a un hombre, y estos empiezan a decir, lo hace por el poder del demonio. Si nuestras palabras fueran medicina o veneno, ¿qué serían las palabras que nosotros dijéramos? Mejor aún, si nuestras palabras tuvieran un aroma, ¿a qué olería cada vez que abrimos la boca? ¿Seríamos capaces de producir ese aroma de paz? Es importante que nosotros veamos el daño que se causa cuando no hablas, cuando no le dices a alguien que lo quieres, como también cuando criticas y destruyes a alguien. Los dos extremos son completamente negativos. Por eso Jesús en el Evangelio dice que Él pasa haciendo el bien, predicando la palabra, anunciando el Evangelio. Y es que creo firmemente que es ahí lo que nosotros debemos de hacer y aprender, a predicar el Evangelio, a hablar. San Pablo dice en una de sus cartas que el miembro más difícil de nuestro cuerpo de poder controlar es la lengua. Y es cierto, porque con la lengua nosotros hacemos más daño, ya sea no diciendo cosas que tenemos que decir como pidiendo disculpas o diciendo cosas que no deberíamos de decir, lastimando a los demás. Jesús pasó haciendo el bien. Y de tal manera pasó haciendo el bien que no solamente daba palabras, sino que hacía la obra de Dios. Porque no se trata solamente de hablar, sino de hacer la obra de Dios. Y aquí es donde está la importancia de poder amar, de poder sanar, de poder perdonar. El día de hoy, ¿para qué usas tú el don de la palabra? ¿Solamente para lo mínimo? ¿Solamente para transacciones? ¿O lo usas como medicina, como amor? Yo sé que el día de hoy es difícil poder dar un abrazo, tenemos que cuidarnos, pero el día de hoy podemos hablar por teléfono y decirle a alguien, te quiero, te necesito. Jesús nos invita y nos dice al final de este evangelio que oremos al dueño de la mies para que envíe más trabajadores porque hay mucho trabajo. Empieza por ti mismo. Empieza trabajando tú mismo. Empieza hablando y diciéndole a tus seres queridos lo que tienes que decirles. No te guardes esos secretos. No te lleves las palabras de amor a la tumba. Dilas.
que más de una persona necesita oír que lo perdonas, o necesita oír que le pides perdón, o necesita oír qué tan importante es para ti. ¿Es difícil? Sí. Y más difícil va a ser si no lo haces, porque es como una tubería que se va oxidando cuando el agua no pasa. Y nosotros tenemos que soltar, que Dios sane nuestra lengua, que nos conceda el poder hablar, que nos conceda el poder escuchar su palabra, para que desde nuestro interior broten palabras de amor. No se trata de ser hipócritas, se trata de verdaderamente amar. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios que nos da su palabra, el Dios que nos sana, el Dios que nos da la fortaleza para seguir adelante, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había una parroquia muy conflictiva, pero sumamente conflictiva. Cualquier cosa que dijera el padrecito lo iban a cambiar. Había diferentes bandos. Si el padre decía, pintemos la iglesia de blanco, unos decían, no, de rojo, otros decían de azul, otros decían, el blanco es el peor color, ¿por qué no escogió otro color? Y así nadie estaba contento. Llega un padre nuevo a esa parroquia y la primera reunión, todo el mundo estaba a la expectación de ver qué cosa iba a decir el padre para empezar a debatirlo. Y cuando el padre llega, muy sencillo, con su maletincito, camina en el salón y empieza a sentir el ambiente donde todos quieren opinar, cuando él todavía no ha dicho nada. Llega, se sienta en el escritorio, los ve a todos, siente la atmósfera. Él simplemente respira profundo, suelta el aire, vuelve a respirar profundo, suelta el aire. Y los demás se quedan preguntándose, ¿qué está pasando? No teníamos respuesta para esto. El padre saca una pequeña flauta y empieza a entonar una melodía. Y todos empezaron a entonarla, a mover, a tararear, se empiezan a mover al ritmo de la flauta. Él baja la flauta y empieza a cantarla. Era un himno a la Virgen María y todos empiezan con esa melodía. Al final, él termina, les da la bendición y se sale. Y todos se quedaron con una profunda paz. A veces antes que hablar, hay que escuchar, sanar nuestro corazón. A veces creo que el conflicto del día de hoy, de nuestra sociedad, es de que estamos dispuestos a inmediatamente dar una respuesta, sin antes haber escuchado con profundidad lo que se nos quiso decir. El día de hoy, tú ya aprendiste a escuchar. El día de hoy, ¿qué es lo que dices? ¿Son tus palabras medicina o veneno? Que tengas un excelente día.